Bien, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Seguimos hablando de coyuntura política y en esta ocasión nos acompaña la diputada del partido Arena, Felisa Cristales. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días y buenos días a todos quienes nos ven desde sus hogares. A ver, la decisión del señor Gustavo López Davidson de renunciar al partido Arena, ¿cómo valora usted esta decisión? ¿A qué responde? Bueno, es un rumor que ya venía de hace tiempo, yo creo que no es sorpresa para nadie. Según él mismo lo especificaba, tiene que ver con atender a las acusaciones. No existe una acusación formal en la Fiscalía hasta este momento. Me imagino que tiene que ver con el conflicto personal que ya se tomó con el presidente de la República. Yo no quisiera especular en ese sentido porque como no existe una acusación formal, no hay una causa en la Fiscalía, pues a lo que me voy a tener es a lo que él mismo ha declarado, que son sus temas personales y que el tema personal no afecte al partido como ya lo veníamos diciendo desde hace meses atrás. Ese fue el principal argumento que dio Gustavo López Davidson, él argumentaba que había sido ataque o blanco de ataque por parte del presidente, que enfrenta un proceso por una de sus empresas. ¿Usted cree que fue motivo suficiente para renunciar o habrán otras razones que lo hayan llevado a tomar esta decisión? Bueno, han habido una serie de decisiones desafortunadas en las que creo que varias personas del partido hemos seguido recalcando que no estamos de acuerdo con esas decisiones. Por lo menos en mi caso, el llegar a presionar para la elección de funcionarios y decir yo vengo a abogar porque se elija a tal funcionario o pues exigir o sentirse, declararse con sus palabras parte de un proceso legislativo que lo vimos en varias ocasiones, pues eso ya es un error en sí, que fue uno de los errores que yo siempre le estuve recalcando. Pero creo que lo principal y lo que detona todo esto es el caso relacionado con la venta de armas que pues se le ha venido mencionando. Ya desde hace varias semanas, incluso hace algunas 2 semanas se tenía un rumor que la gente estaba desmintiendo si ese día efectivamente se había dado la renuncia o no, y hasta hoy pues venimos a ver que la renuncia finalmente se dio. ¿Qué va a pasar ahora con el partido Arena? Para mí es positivo que se haya dado este cambio. Esto debió de haber sido antes, pero creo que esto viene a sanar un poco las divisiones que habían, porque sí había como mucho estrés con una presidencia que en cualquier momento iba a ser acusado o que en cualquier momento se tenía la percepción que iba a acarrear el partido hacia un nuevo escándalo relacionado con violencia o con armas. Me parece positivo que se haya dado en este momento, tarde pero positivo. Lo que se espera es que tome el lugar del presidente actual, pues el vicepresidente, y vamos a ver si se mantiene o no. Todavía no han dado una declaración oficial, no sabemos si va a aceptar el cargo. ¿No se sabe si sería temporal no se sabe si sería temporal, o se iniciaría un proceso para que alguien más pero pueda en competir? este momento volver a iniciar un proceso democrático no está definido, tendríamos que definirlo. De manera que ahorita toca esperar, pero por el momento sí sería el vicepresidente quien asume el cargo del presidente del COE. Diputada, ¿ve usted posibilidades reales ya en este contexto de que el partido Arena se pueda reinventar, es decir, pueda recuperar el caudal político, pueda recuperarse de aquí a las próximas elecciones? Ya estamos tarde, pero con una dirigencia actualizada y con una dirigencia no fanatizada, podríamos lograr pues hacer algún cambio necesario para replantear nuestros objetivos de cara a las siguientes elecciones. Para mí lo importante no es el discurso, que es una diferencia que tenemos sustancial con los políticos que ya tienen tiempo de estar. Toman una decisión que a la gente no le gusta, pero dan un discurso y explican por qué la han tomado, se justifican y pensando que el discurso va a cambiar la percepción que tiene la gente, cuando lo único que puede cambiar la percepción de la gente son las acciones, no las palabras. El siguiente presidente de Arena debe saber que Arena no puede ser una oposición ciega, una oposición de pleito y una oposición de combate, mucho menos de obstaculizar el trabajo del presidente, que es como se visualiza que es el papel de una oposición, obstaculizar el trabajo de cualquier funcionario que no sea de mi partido. ¿Pero dónde están los límites o a dónde deberían de estar los límites de esa oposición? Bueno, veamos hasta nuestros propios principios como Arena, ¿no?
Somos un partido democrático. Podemos apoyar todo lo que vaya en favor de la población. No hay una restricción en nuestros principios que diga que no podemos apoyar las cosas que a la población le interesan, pero somos democráticos y defendemos la democracia haciendo a un lado cualquier cosa o cualquier objetivo que tengamos en común con otro partido o con otro funcionario cuando se trata de la democracia. La democracia la vamos a defender siempre. Y así van a haber diversos temas en los que posiblemente no vayamos a estar de acuerdo, pero lo que a la gente le interesa sí podemos estar de acuerdo. Lo que no debe pasar es que hay temas fundamentales. Pero no es eso muy general, es decir, lo que a la gente sí le interesa estaremos de acuerdo y lo que el país, porque eso puede tener diferentes aristas, Hay ¿no? temas fundamentales. Por ejemplo, podemos hablar de la seguridad y es una de las cosas que a los salvadoreños les aprieta el zapato. Podemos hablar de las pensiones, podemos hablar de empleo, podemos hablar del agua, por ejemplo, pero ¿hasta dónde podemos apoyar una medida que a la gente le va a favorecer? Sobre todo, vayamos a un ejemplo, el ejemplo de seguridad. No podemos oponernos a un tema que a las personas les afecta directamente solamente porque no lo estamos implementando nosotros. No va a funcionar porque ambos partidos, incluso la Asamblea Legislativa, no cuentan con la credibilidad necesaria como para decir que se están oponiendo por una situación válida, sino que la gente desconfía y lo primero que dice, se está oponiendo o no quiere dar el crédito porque está en contra del gobierno, porque no es su partido o porque tiene un vínculo con las pandillas, tema que también tenemos que romper y tema del que también tenemos que hablar, tema que no podemos estar metiendo bajo la mesa, no podemos traer funcionarios a una interpelación, pero mantener callado y en secreto el tema de quitarle el fuero a un funcionario acusado de negociar con pandillas. Esto no es que yo tenga nada en contra de nadie, esto es que sencillamente la credibilidad se sustenta con hechos. Si no, todo lo bueno que hagamos lo perdemos porque estamos queriendo mantener temas bajo la mesa y la población lo está viendo todos los días. ¿Usted cree que no se ha dado suficiente importancia al proceso que se sigue contra el señor Norman Quijano, por ejemplo, para desaforarlo? No ha habido una coherencia en las acciones. Se quiere dar una imagen de que estamos buscando lo correcto con la interpelación de los funcionarios, pero escondemos o tratamos de evadir la responsabilidad cuando se trata de desaforar a una persona que tiene que responder ante la Fiscalía. A ver, sobre la interpelación de los funcionarios, la Asamblea Legislativa de la semana pasada inició este proceso que está basado en la Constitución contra dos funcionarios, el presidente de ANDA y también la ministra de Salud. Y me gustaría que viéramos una publicación sobre este tema para poner en contexto, porque este proceso continúa este día. El presidente de ANDA está respondiendo una serie de preguntas. Ahí tenemos en pantalla, presidente de ANDA, a diputados, dice, nunca dije que se podía tomar agua con mal olor y sabor. Hay que recordar esta crisis de agua que afectó a buena parte del área metropolitana de San Salvador con el tema de la calidad de agua. Esto se sumaba ya al problema de desabastecimiento de agua potable que hay en el país, diputada, y usted ha cuestionado este proceso de interpelación. Dice, bueno, hay otros temas más importantes. Se ha dicho también en otras ocasiones que esto quiere ponerse como una especie de show político, pero ¿por qué no está de acuerdo con este proceso que está basado en la Constitución y que es parte también de un ejercicio democrático de país? Bueno, en principio tenemos que ver los objetivos de una interpelación. Principalmente tenemos que saber que la Asamblea no puede tomar una decisión sobre los funcionarios por encima del presidente. Da una recomendación, entiendo yo, no es vinculante lo que la Asamblea Una recomendación o varias recomendaciones, pero ninguna de las recomendaciones es obligatoria. El presidente no tiene la obligación de cumplir con ninguna de las obligaciones, de las observaciones que la Asamblea le haga al final de todo el proceso. En principio tenemos que tener claro que el objetivo es conocer sobre un problema y que luego está el principio de colaboración entre órganos del Estado. Sí, pero ese principio de colaboración de órganos del Estado se rompe solamente con ver el mecanismo. Si nosotros comenzamos a analizar las preguntas, nos vamos a dar cuenta que las preguntas de inicio con el tema de la ministra estaban mal planteadas. La señora ministra fue paciente y respondió
una y otra vez en reiteradas ocasiones los mismos argumentos. Y las repreguntas, de igual manera como eran repreguntas de las preguntas originales, estaban mal planteadas. Llega un momento donde la cosa se pone tensa, donde ya incluso el proceso pues es un poco incómodo para todas las partes estar con una señora sentada ahí, a quienes se le están haciendo ya de manera enojados o de manera más personal algunos señalamientos, y la señora muy pacientemente se atiene a responder lo mismo cada vez. Usted lo puede ver, está en YouTube y usted va a ver todo el proceso de interpelación. Diputada, pero ¿no cree usted que si tanto los funcionarios como el gobierno hubiesen manejado esta crisis del agua de manera diferente y con información a la población, porque al final el tema aquí es la ciudadanía, la afectación que fue a los ciudadanos, 1.2 millones, un poco más de salvadoreños, ¿no hubiese habido necesidad de este proceso de interpelación? Sobre todo de llegar a la comisión, porque el proceso de interpelación se da porque se invita a la comisión a los funcionarios y no llegan. Exactamente. Al no llegar, la única manera de obligarlos, porque eso sí, la Asamblea no puede tener ninguna injerencia sobre los funcionarios de gobierno, pero si no llegan a una interpelación automáticamente quedan destituidos de su cargo. Yo no es que critique el proceso de interpelación, es simplemente que se pierde el objetivo cuando no es para una colaboración entre estados, entre órganos. ¿Qué puede pasar o qué puede hacer la Asamblea? Y eso es algo que también la ministra lo ha venido repitiendo muchas veces, pues revisar la legislatura, porque cuando tenemos que ver, si quieren empaparse más del tema, ver como todas las grabaciones de YouTube, ahí están en la página de la Asamblea, en el canal de la Asamblea de YouTube. Ustedes van a ver que tiene temas legislativos que salen de la competencia de la señora ministra porque la ley la exime de esa responsabilidad. Y la pregunta volvía y volvía, mire, y usted revisó los pozos, mire, usted evaluó la calidad del agua, dio el permiso o dio el aval, y la señora le decía, no, es que eso no me compete. Mire, abrió los pozos, no, es que eso no me compete, pero es que el Código de Salud dice que es al Ministerio de Salud. Sí, pero hay una ley especial que pasa por esa ley, que es la ley de medio ambiente, y a la ministra ya no le tiene competencia. ¿Cree usted que las acciones que le competen a la ministra de Salud sobre ese tema del agua, ella lo explicó bien a la ciudadanía en este proceso de interpelación? En la interpelación expresó bastante bien hasta dónde estaba su competencia y hasta qué límites pudo ella haber actuado. ¿Qué es lo que no me quedó claro a mí? Que creo que lo tenemos claro todos. ¿Por qué la respuesta tardía? ¿Por qué vimos primero que salió el agua sucia y después tuvimos una reacción y decir, ay, perdón, sí es cierto, el agua está sucia, que eso lo vimos 4 días después? Pero la respuesta no llega con la ministra de Salud, porque como bien ella lo dice, no era parte de su competencia. Llega con el presidente de ANDA 2 días después. ¿Qué pasa qué es lo que yo critico en el fondo? La respuesta llega con el presidente de ANDA, lo podemos discutir más adelante. Pero ¿qué pasa con la imagen de la Asamblea cuando tiene 2 días de estar discutiendo un tema que, si bien es de interés, ha estado redundando sobre las mismas respuestas vacías y que no va a tener una resolución efectiva? Tengo que hacer una pausa, diputadas, por el tiempo, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. No nos cambien. 7 de la mañana con 45 minutos. En el estudio nos acompaña la diputada por el Partido Arena, Felisa Cristales. Estamos hablando del proceso de interpelación que sigue la Asamblea Legislativa contra 2 funcionarios, el presidente de ANDA y la ministra de Salud. En el caso de la ministra de Salud, diputada, ella ha dicho que, parte de las respuestas que ha dado a los diputados de la Asamblea Legislativa, ella ha dicho que dieron una respuesta rápida sobre este problema, pero en conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele, y lo voy a leer textual, dice: pedimos disculpas como gobierno, debimos haber actuado más rápido, no debimos haber permitido que el problema pasara tantos días sin resolverse. ¿No se contradice esto con las declaraciones que dio la ministra el día de ayer en la Asamblea Legislativa? Yo creo que sí, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la respuesta fue tardía, que incluso primero se dijo que no había un problema y 4 días después estaban repartiendo agua, ¿no? Yo creo que sí, todos estamos conscientes de que hubo un problema, pero el mecanismo de interpelación, las preguntas, hacia quién iban enfocadas, posiblemente hubiera sido importante invertir el orden, que fuera el presidente de ANDA primero, porque a la hora de hacer las preguntas y a la hora de interpelar
Y a la hora de obtener un resultado de esta interpelación, ahí es donde yo discrepo y digo, ¿va esto a funcionar o simplemente va a ser un show en el que van a decir destituyanlo o buscar el peor de los casos, que aparte el presidente no está obligado a acatar ninguna de las observaciones que la Asamblea saque de este proceso? ¿O es que realmente vamos a buscar una solución efectiva? Porque cuando tú ves todo el proceso de interpelación, cuando ves la forma de preguntar, cuando tú ves cómo se caldean los ánimos ahí, te das cuenta que esto no es un intento de mejorar el trabajo de la otra persona, y te das cuenta que tampoco es un intento de ver el mecanismo para arreglar o decir qué tendría que llevar la ley de agua, que no fuera la privatización, pero que nos arregle todo este problema. No, vemos a los diputados buscando un culpable, queriendo obtener una respuesta de una pregunta que no es la adecuada para comenzar, porque el proceso creo que ha estado, y la selección de preguntas creo que no era la adecuada, repreguntando y repreguntando hasta el cansancio, donde ya más parece que tener a la ministra por largas horas contestando lo mismo es una estrategia como de hacerla llegar a contestar lo que ellos quieren oír, como ella bien lo decía. Vamos a ver unas declaraciones, diputada, del diputado Carlos Reyes del Partido Arena sobre este proceso de interpelación y a ver lo que él argumenta. Dice, yo creo que el pueblo ya está clarito que no se tomaron las medidas de parte del Ministerio de Salud y de ANDAC y que hubo un problema para el pueblo salvadoreño. Creo que al pueblo le ha quedado claro que las respuestas que dieron las instituciones no fueron las adecuadas, no se tomaron las medidas, hubo negligencia. Y por el tiempo quiero sumar declaraciones que nos dio el día de ayer el analista político Dagoberto Gutiérrez sobre el acompañamiento que tuvo la ministra de Salud y el presidente de ANDA de otros funcionarios del gabinete, así que vamos a verlo, por favor. En ese ejercicio que se hizo el sábado, apareció un espectáculo que me parece que al gobierno no le ayuda. ¿Habla del acompañamiento de los funcionarios? Sí, varios ministros aparecieron supuestamente en auxilio de la ministra que estaba siendo interpelado. Y de hecho le pasaban información a la ministra. Eso también. no es elegante, ni es inteligente. Y hay momentos en donde la ausencia de inteligencia es casi un delito. Ese espectáculo no fue el mejor. No, claro que no, claro que no. La ministra o un ministro, cualquiera de cualquier ramo, debe tener condiciones de explicar lo que se está haciendo. A ver, en síntesis, dice Dagoberto, la interpelación es un proceso normal, parte de la democracia del país, pero que se vio mal que los titulares llegasen acompañados con varios funcionarios del gabinete. ¿Coincide usted con esta apreciación? Sí, sobre todo la misma apreciación, ¿no? Todo proceso, toda función de todos los que estamos ahí se queda detenida para atender un proceso de interpelación que no va a tener mayor incidencia en el problema del agua porque no tiene una función vinculante. Entonces volvemos a lo mismo, como Asamblea Legislativa estamos siendo efectivos y el órgano ejecutivo, que yo creo que es la pregunta que nos queda a todos. Yo tengo claro más o menos el proceso que la ministra explicó, por qué no, a dónde se limitan sus funciones, a dónde es que la ley incluso la limita a ella, en qué puede ella hacer en estos casos. Yo lo tengo claro. Pero ¿se va a traducir en este problema en soluciones que nos hagan sentir seguros del agua que estamos consumiendo? No. No, porque no existe una colaboración entre órganos del Estado. Por el contrario, cuando vemos las declaraciones, vemos ellos tienen la culpa, son negligentes, señalar, como que si con señalar los vamos a quitar o vamos a cambiar el hecho de que es la presidencia, son el gobierno. A ver, tengo un comentario para usted en las redes sociales y lo vamos a pasar por el tiempo porque se nos ha ido rapidísimo. Dice Rose Oviedo, usted no hizo ninguna pregunta, no tenía dudas, ¿le interesa a la población o no? ¿Le interesa más el desafuero de Norman que la clase de agua que le den a la población? Le dice el diputado. No, yo no hice ninguna pregunta porque las preguntas ya estaban planteadas con antelación. Es decir, ya las no tenía sobre las preguntas. Solo se podían hacer repreguntas sobre las preguntas, pero las preguntas están mal planteadas.
Por eso es que usted ve que los diputados vuelven y vuelven a preguntar, redundan sobre lo mismo y la respuesta siempre es la misma, porque la pregunta original está mal planteada. Es decir, fueron 2 días de hacer preguntas. Yo podría hacerla, repreguntar era sencillo, pero tener una respuesta efectiva, no, porque las preguntas estaban mal. Y no me lo estoy inventando, véalo en YouTube. Usted va a ver que habían incluso diputados de Gana que hacían la pregunta con la mejor intención de que ella contestara por ser partido de gobierno también, pero volvían a hacer la misma pregunta sobre los pozos, sobre el tratamiento, la administración, y ella volvía a contestar, no es de mi competencia. Es decir, a la hora de hacer las preguntas, no se tuvo el cuidado de ver que esas preguntas estuvieran dentro de su competencia y no se puede salir de las 10 preguntas que estaban planteadas. Y por eso es que veíamos a los diputados tratando de darle vuelta y tratando de llegar a una pregunta que facilitara una respuesta de parte de ella, y la respuesta de parte de ella siempre era la misma. Bien, y hablando del proceso de interpelación, diputados del partido FMLN han pedido que se abra en la Asamblea Legislativa también un proceso de interpelación contra funcionarios de seguridad. Hablo del ministro de la Seguridad, el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil por la irrupción que hicieron el pasado domingo 9 de febrero en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. A su juicio, ¿deben estos funcionarios acudir? Es decir, ¿se debe tener un proceso de interpelación contra ellos, que a juicio de algunos expertos constitucionales se cometió una ilegalidad con esta decisión del presidente? Yo creo que sí, y además para el caso del ministro de Defensa el tema de la interpelación es diferente. Ahí sí existe una vinculación que pueda ser de obligatoriedad para el presidente si es que se determinara que hubiesen violaciones contra los derechos humanos, que en este caso pues sería la sala quien lo tendría que evaluar. Pero ahí sí hay una implicación o ya permite una incidencia mayor de parte de la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, creo que fuera de verlo el tema político, sí el tema democrático, si apartamos los temas partidarios y las pasiones partidarias, sí el tema democrático es algo que tenemos que recalcar en nuestro país. Todo funcionario tiene que saber que responde por sus actos personalmente. Yo no puedo llegar y jurar sobre la Constitución, porque lo hacemos los diputados, que voy a velar por hacer cumplir la Constitución y salir con algo que quebrante la Constitución, porque yo he adquirido una responsabilidad, y lo mismo sucede con cualquier funcionario de gobierno. Lo que vimos el domingo 9 tiene que dejar una consecuencia que los funcionarios mismos puedan medirla antes de obedecer una orden que vaya en contra de nuestra Constitución. El director de la Policía Nacional Civil en recientes declaraciones ha dicho que el uso de la policía, por lo menos en ese domingo, 9 de febrero, fue para resguardar a los diputados. ¿Qué dice usted sobre este argumento? Mire, nunca había estado en una convocatoria del Consejo de Ministros. Si bien es cierto que la Constitución contempla esta convocatoria y que no estaba definido en ese momento a qué emergencia se refería, hasta ahora que la sala ha puesto las medidas cautelares y en ese sentido estamos esperando una sentencia, no había un proceso definido, no hay una ceremonia o un protocolo definido de cómo se hace, pero yo he estado en muchas ocasiones en ceremonias donde participa o llega el presidente de la Asamblea. ¿Y había visto ese despliegue militar y policial? Yo me salí del Salón Azul y me molestó mucho por el atentado, por la irrupción de un órgano en otro, del Estado en otro, pero no es la primera vez que yo estoy en un evento donde llega el presidente a la Asamblea. No es que yo me haya alarmado por gusto, yo me alarmé porque vi una irrupción del Ejecutivo en el órgano legislativo y sé lo que eso significa para la democracia y sé que permitir o ser parte de una situación inconstitucional conlleva responsabilidades. En el sentido de la resolución de la sala, ¿qué espera usted sobre esto? Bueno, vamos a esperar. Yo esperaría que fuera específicamente para eso, para determinar cuándo sí puede un Consejo de Ministros convocar a los diputados y bajo qué criterios y bajo qué podemos esperar de una convocatoria como esta. Por el momento todo quedó en las medidas cautelares, en suspender cualquier decisión que se haya tomado, que no se tomó ninguna porque no hubo quórum,
y bueno, a esperar la sentencia, que yo esperaría que sea en el sentido de esclarecer ese vacío que tiene la Constitución en cuando sí puede el Consejo de Ministros llamar a los diputados y cuando no, cuando es un exceso. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Espero que hayan estado atentos de la entrevista y vamos a seguir conversando de cualquier tema. Pueden buscarme por redes sociales. Muchísimas gracias y buen día. Perfecto.